Buenas tardes, gracias por su asistencia en general al Congreso. Creo que las sesiones de la mañana han sido muy interesantes. En ellas hemos querido mostrarle un poco las dos grandes ramas como problemática que existen para comenzar a plantear las soluciones y cómo hacer que estas dos áreas o sectores converjan, ¿no? Por un lado, la energía, específicamente el gas natural, y por otro lado, la inclusión social. Bueno, también tengo una dura tarea el día de hoy, después del almuerzo, mantenerlos despiertos. ¿Ok? Entonces voy a tener que luchar arduamente con ese objetivo. Bueno, por un lado conocieron quizá mi trayectoria en el ámbito laboral, ¿no? Y específicamente en lo que es el gas natural. Sin embargo, la presentación que les he traído ahora tiene que ver más con el otro lado que desarrollo, que es la docencia y la investigación. Y esto quizás es una parte, la parte cualitativa de la investigación que realicé y que sigo realizando en líneas de generar conocimiento académico publicable en journals que permita servir modestamente de inicio de un estudio realmente consciente de estas dos vertientes, la variable energía, gas natural, y la variable calidad de vida. Bueno, esto es un contenido rápido. Hablaremos algunas definiciones muy rápidamente, qué literatura existe, cómo llegamos a la problemática, cómo se hizo el estudio, algunos datos interesantes que han salido de él, luego las discusiones, qué contribuciones formales generó este estudio y cómo seguir en esta línea, que quizás sea el gran objetivo que persigo con esta presentación, motivar a otros investigadores a que comencemos a generar un conocimiento propio en el país que sirva de base a los tomadores de decisiones. Cuando hablamos de calidad de vida, lo primero que tenemos que decir es que es un concepto multidimensional, ¿no? Es un constructo que incluye numerosos factores que están relacionados entre sí. Algunos lo asocian a la satisfacción por la vida, otros a temas más psicológicos como la felicidad, muchos, y es la rama que yo quise tomar, al bienestar, entre otros, ¿no? Sin embargo, esto va a variar de acuerdo a las circunstancias y las etapas que pasa una persona a través de la vida. Sin embargo, hay modelos que también incluyen la calidad de vida de las familias, sobre todo, pero asociados al bienestar material. Fue interesante también encontrar unas teorías muy utilizadas que tienen que ver con una teoría de la transición, le llaman la escalera energética, y han estudiado cómo las familias y los hogares ascienden gradualmente a través de una escalera. Empiezan utilizando combustibles muy básicos, ¿no? Como la biomasa, la leña, el carbón, y se van movilizando a través de ellas hasta llegar a los combustibles más modernos, como por ejemplo el querosene, el GLP, en diferentes partes del mundo, y culminan al final con la adopción de la electricidad. Esto fue un poco un resumen, pero hay muy poquito, quizás lo más saltante, pero para esta investigación se tomaron en cuenta estudios publicados en journal tipo 1 o A, en una cantidad por encima de los 200, investigaciones que tenían
que ver entre la energía y la calidad de vida. Y aquí hay un pequeño resumen más o menos de lo que se hizo, ¿no? Primero se partió del concepto de un bien de interés, es decir, la energía bajo esta conceptualización. Luego, ¿qué políticas energéticas empleaban los gobiernos para tratar de promocionar estas energías, divididas principalmente en las que presionan la oferta, las que jalan la demanda y lo que vimos hace un momento, la transición energética? Luego se estudiaron todas las corrientes acerca de la calidad de vida e inclusive, y acá tenemos una pequeña parte de los autores más relevantes, y cómo al final se terminan asociando en diferentes perspectivas, ¿no? La sociológica, la psicológica, la económica, una perspectiva relacionada con la empresa y también perspectivas desde el marketing. Al final se asocian y cuando quieren estudiar la mejora de la calidad de vida, principalmente lo trabajan con estos tres temas, ¿no? Con el bienestar, la teoría del bienestar, teorías del nivel de vida y nuevamente asociados a la pobreza energética. Y es interesante cómo cada una de ellas tiene vertientes y puntos de investigación. Pero al final había que buscar un modelo probado y comprobado en el mundo, ¿no? Y como esto todavía no se ha estudiado, tuvimos que ir hacia el tema de tecnologías y trabajar con modelos de adopción tecnológica que se utilizan mucho cuando uno quiere ver la implementación de tecnologías de información, pero sobre todo cómo varían las percepciones de los consumidores. Y se utilizó el TAM, o sea, el modelo de aceptación tecnológica. Hay algunos autores y en qué año escribieron sus documentos, ¿no? Y con todos estos estudios se comenzó a construir qué problemática estábamos tratando de resolver en este estudio. Se encontraba, por ejemplo, que Laughlin y Rutledge y Grossman en el 2009 han encontrado que las políticas energéticas principalmente son orientadas a lograr la independencia y la seguridad energética de los países, principalmente. Otras, a conseguir una economía saludable y cuidado del medio ambiente. Esos son los puntos básicos en la mayoría de países del mundo. Sin embargo, en algunos países, todos estos investigadores, Martins, Foster, Barnes y Kian, Hosler, encontraron que también algunos países comenzaban a orientar políticas energéticas a beneficiar a los hogares, ¿no? Y hacen una serie de estudios en el mundo. Sin embargo, los que han estudiado el impacto de la energía en los hogares, y son muchos, ahí solamente hay unos cuantos, no lo asocian a un riguroso estudio de la calidad, ¿no? Sino que solamente han logrado encontrar y se han concentrado en un factor que constituye la calidad de vida de los muchos factores de los cuales la teoría nos habla. Y al final, algo que encontré después de muchos años de investigación es que algunos, en este caso el gas natural, no había sido académica y formalmente estudiado para determinar cuál era el rol que jugaba en la calidad de vida de los hogares. Por lo tanto, no existía un modelo académico probado para usar y hacer esta investigación. Y de eso se trató esta investigación, ¿no? De tratar de ver cuáles eran los factores de la calidad de vida que percibe un hogar que adopte el gas natural. Y antes de eso tenía que construirse un modelo que al final veremos que se utilizó Grounded Theory. Esto ya es más específico. El desarrollo del estudio fue un intento de clarificar esta relación entre estas dos grandes variables, el gas natural y la calidad de vida en los hogares. La unidad de análisis fue el hogar, ¿ok? Y se hizo las corridas de campo utilizando los hogares de Lima. Y por eso vamos a presentar un resumen muy conciso, pero se hicieron en diferentes etapas. Se hicieron en las primeras etapas
cuando el gas tenía de repente 3, 4 años, año 2007, 2008, y acuérdense cuáles eran los distritos donde habían el gas natural, cercado de Lima, San Miguel, Pueblo Libre, Surco, la zona de Monterrico, tenía poquitos pero tenía, y interesantes los datos que se encontraron sobre la calidad de vida en estos lugares, ¿no? Sin embargo, en los estudios posteriores de campo, luego de estos decretos supremos relacionados a la promoción del gas natural que dio el Estado con la finalidad de disminuir el costo en la instalación interna de sectores más vulnerables y de bajos recursos como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, San Juan del Lurigancho, que ha permitido tener en la actualidad más de 100.000 consumidores de niveles económicos bajos y medios, y ha permitido que la data sea mucho más significante, que esta valoración que se tiene por la calidad de vida, que ya la literatura lo hablaba, comience a aparecer con un rasgo de significancia muy elevado, ¿no? Y por eso es que este estudio continúa. La parte cualitativa ya ha sido terminada, sin embargo, en la parte cuantitativa sigo investigando y sigo haciendo otras post-investigaciones tratando de buscar otras variables que puedan permitir ser utilizadas por los que hacen política. Aquí hay un poco más de detalles académicos, ¿no? El tipo de entrevistas semiestructuradas. Esta es la parte cualitativa solamente, también hay una parte cuantitativa, que no la vamos a tocar aquí, pero se utilizó Grounded Theory para generar el modelo de investigación, y se hicieron las primeras aproximaciones entre estos dos grandes constructos, ¿no? Lo que era calidad de vida y lo que era la adopción del gas natural por los hogares. Aquí he querido mostrar pequeños comentarios tal cual salieron de las entrevistas, ¿no? Pero que creo que, cierto, se repitieron muchos de ellos con diferentes palabras. Lo primero que he querido mostrar en esta lámina es cuál era la reacción, cuáles eran las respuestas que tenían los entrevistados cuando se le preguntaba por el tema de calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, miren lo que nos decía alguien, ¿no? Yo tenía una calidad de vida, digamos, en cuestión de salud, económico sobre todo, lo que permitía que no tenga motivos de depresión, como que ahora sí tengo, porque me despidieron. Aunque así yo soy feliz con mi esposa, con ella no tengo ningún problema, ya tengo 60 años y somos una pareja bien lograda. Entonces, como esto hay muchos ejemplos textuales que mostraban el amplio abanico que pueden tomar, y por eso es que la literatura habla de la necesidad de buscar factores específicos para definir lo que es calidad de vida. En una sola persona, ¿cómo podemos ver tantos factores de ellos, ¿no? Otros lo asociaban a temas materiales, por decir, es la mejora para la familia, ya sea bien lo económico, lo material, lo familiar. Otros buscaban tener sus necesidades básicas satisfechas, ¿no? Y al final lo describen como vivir una vida con calidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos en conclusión de todas las entrevistas y de toda la cantidad de información era que la calidad de vida tenía muchos aspectos, muchos factores que hacían difícil coincidir lo que piensa cada una de las personas. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque para hacer estas políticas de promoción, de inclusión social, tengo que necesariamente tener información validada de qué es lo que realmente mejora en la calidad de vida de los que van a recibir estas promociones.
porque yo puedo estar pensando que solo requieren disminuir el monto de adquisición. Y por ejemplo, vamos a ver en el estudio que si bien es cierto eso, lo valoran en un primer instante, no es realmente lo relevante al final, ¿no? Y entonces estas investigaciones tienden a eso, a poder guiarnos y que realmente los decretos supremos, digamos, todas estas políticas energéticas realmente cumplan los objetivos. ¿Okay? Esto ya es también un extracto cuando hablamos de la adopción del gas natural. Pero esta es una prueba, y en esta parte, todas estas entrevistas que fueron muchísimas, yo solo lo pongo en una lámina sencilla, se les preguntaba, ¿no? ¿Qué ha mejorado en tu calidad de vida, luego de que tú ya has definido qué es calidad de vida, el haber adoptado el gas natural? Y le decíamos en general, sin darle una guía. Y ellos comenzaban a responder de diferentes formas. Y es cierto, uno de los primeros temas que salía era el económico. Por ejemplo, nos decían, el gas natural sale menos de lo que se gastaba para la compra de los balones de gas. Hablaban del GLP. Yo estoy conforme con el gas natural. Desde que lo he utilizado, siempre ha habido mucho ahorro. Aspectos económicos. Otro decía, ya no gasto ni siquiera mi llamada por teléfono para llamar al gas. Todo esto es un ahorro. Entonces iban diferentes conceptos que va asociado al tema económico. Y como dijimos, la literatura ya lo refrendaba para temas energéticos en otros países. Pero habría que estudiar exactamente dentro de lo económico de qué estábamos hablando, ¿no? En algún momento, otro conjunto de variables lo asociaban a la seguridad. Por ejemplo, en cuanto a la seguridad, es mucho mejor. En el otro caso, o sea, hablaban con lo que usaban anteriormente, había mucho temor. Si le faltaba alguna cosita, era muy peligroso. Eso de las válvulas, estar subiendo, bajando. No, esto es más seguro para mí. Personas que están utilizando. Otros dijeron, sobre todo seguridad. Eso es lo que siento yo. En cambio, con lo anterior o con el anterior, no había seguridad. Claro, pero sí mucho riesgo, mucho peligro. Y muchas respuestas que asociaban el concepto de seguridad. Y acordémonos que esta es una prueba ciega. Acá no le estamos preguntando específicamente por factores que después le preguntaremos. Acá le decíamos, y lo vuelvo a repetir, qué factores o qué mejoró en ti cuando adoptaste el gas natural. ¿Qué factores de tu calidad de vida? ¿Mejoró tu calidad de vida? Y ellos iban respondiendo de esta manera. Otros lo asociaron a un tema de disponibilidad. Sí, claro, resuelve la necesidad de tener que estar solucionando el problema de estar comprando balones y balones. Tenían disponibilidad constante. Eso de estar llamando por teléfono cada vez que se acaba el gas, esto es excelente, ¿no? Sin embargo, también temas materiales muy importantes. Tienen mucho o mayor valor agregado porque se puede contar con él siempre, ¿no? El tenerlo disponible, pero como algo, un bien material frente a otros que no lo tienen. Y aquí, después lo vamos a ver en el tema de estatus, porque también está asociado a él. Otro decía, me gustaría agregar una terma, y esto lo vamos a explicar también, que comienza a configurarse lo de la escalera energética. Es decir, personas que comenzaban diciendo, sí, cuando yo empecé a hacer esto, a usar el gas natural, mi primer impacto era el económico. Bajé a 12 soles, a 15 soles, a 20, pero menos de lo que yo gastaba antes. Pero luego
se comienza a confirmar esta escalera energética, esta pobreza energética. El ser humano, las familias y los hogares del Perú no tienen por qué ser diferente, comienzan a consumir más energía. Y miren lo que nos decía, me gustaría agregar una terma. Y los que lo hicieron, ahora nos podemos bañar con agüita caliente una vez por semana en invierno. Imagínense un poblador, quizás para nosotros no nos sorprenda esta respuesta, pero un poblador que ha tenido, de muy bajos recursos económicos, que ha tenido que bañarse en pleno invierno con agua fría, ¿no? Y entonces, tener esta posibilidad realmente comienza a cambiarle la calidad de vida. Y son reflexiones, son realmente pruebas de hacia dónde deben ir orientándose esas políticas, ya sean de supply push, ¿no? O de demand pull. Otros lo asociaron a su estatus, decía, es un nuevo sistema en el Perú, se sentían parte de lo tecnológico, de lo que estaba pasando, y que muy pocas personas todavía lo tienen, se sentían importantes por ser los primeros. Por eso, esto es todo lo que yo puedo decir en cuanto a mi estatus. Y bueno, yo creo que para mí es un gran avance. O sea, palabras simples de gente que al utilizar estos servicios comienza a evidenciar y a darnos mucha información valiosa de qué es lo que están percibiendo. Otros decían, esto ayuda así al medio ambiente. Había todo esto que la teoría manifiesta sobre el civismo que tienen las personas, que luego de haber satisfecho algunas necesidades básicas primeras, comienzan a querer ir más allá. Aquí también un nuevo resumen cuando ya los asistimos en la pregunta. Ahora vamos a nuevamente hacer lo mismo con otras personas, otro grupo diferente, pero ahora sí le vamos a preguntar por factores específicos que ya nos habían salido adelante. Acuérdense que al inicio nosotros solo le preguntábamos, ¿qué ha significado para ti la adopción de gas natural? ¿Ha mejorado tu calidad de vida? ¿Cómo? Y ellos dijeron lo que hemos dicho anteriormente, que es un extracto muy pequeño de todo lo que dijeron. Sin embargo, cuando ya los asistimos y les decimos, a ver, coméntame cuáles son los factores que han influenciado más en el uso del gas natural. Y por ejemplo, háblame del tema económico. Y él decía, por supuesto, lo mejor es el precio. O también decía, estamos reduciendo también gastos de presupuesto en función al uso del gas natural. Y esto nos permite también darnos algunos gustitos, ¿no? Para personas donde ahorrar posiblemente 20, 25 soles al mes realmente es significativo. La variable seguridad es más segura para los niños y para cualquiera. Además tiene su llave y con eso puedes manejarlo mejor. Estas encuestas que son posteriores comienzan también a evidenciar un mayor conocimiento de la población, una cultura del gas natural que es una de las necesidades de toda población. Y también lo que respecta a la seguridad en el uso, tenemos toda instalación, nos han explicado todo el proceso. Hablaban nuevamente de la disponibilidad. Es que la disponibilidad, es que lo encuentro siempre. Cuando usaba el balón de GLP en este barrio, por ejemplo, se terminaba el domingo, nadie te vendía el gas. En cambio, el gas natural es como la corriente de agua. Creo que es algo que ha mejorado la vida. ¿Correcto? Entonces van realmente sintiéndolo como un servicio público. Acuérdense que GLP, las personas no lo sienten como un servicio público. Y acá, una frase tan sencilla nos puede dar una información tan valiosa.
El gas natural es un servicio público. Claro, para una familia es un energético que puede ser o puede estar sustituyendo al GLP, pero opiniones como estas, y hay muchas de ellas, nos reflejan el verdadero sentir de todo lo que puede hacer un Estado por hacer políticas energéticas orientadas a los hogares, considerando que es un servicio público. Estatus nuevamente, y hablaban del cambio, del progreso. Me parece que con esto se adelanta, ¿no? Y esas percepciones van a ser muy importantes. Si nosotros manejamos teorías de marketing, que seguro acá hay muchos expertos, ¿cómo podrían explotar esto, lo que nos está diciendo los consumidores, para generar políticas de lograr que ese top of mind esté presente el gas natural, que el estudio del consumidor nos haga generar realmente campañas que acerquen a que tomen la decisión de adoptarlo? También salieron temas medioambientales, ¿no? Verdaderamente el gas es más limpio, más higiénico, ya no tienes que estar agregando, agarrando la botella, abriéndolo a cada rato. Yo más que todo diría que es una relación a la protección al medio ambiente, nuevamente conciencia cívica, o facilidad de uso. Con mis niños, ahora es más fácil que lo usen, abren la llave y es más rápido que usen el gas, es diferente. En general, al final, no voy a, como les dije, hablar de todos los cientos de páginas de documentos que se obtuvieron, pero las variables detectadas fueron ese concepto económico referente al poder adquisitivo ganado o a la posibilidad de ahorro, temas de salud y seguridad, ¿no?, que fueron haciéndose más específicas cuando íbamos a niveles socioeconómicos más bajos, ¿no? Niveles socioeconómicos más altos, comenzaba a aparecer el concepto seguridad, y este se iba asociando a un concepto salud a medida que van bajando. Y entonces podemos comenzar a entender lo que nos hablaba el representante del MIDIS, cómo podemos hacer la calidad del aire dentro de los hogares mucho mejor. Acuérdense de las grandes estadísticas de aquellos hogares que viven donde hay personas muy humildes, y que en el Perú tenemos muchísimo, y que están en climas muy fríos. Entonces tienen que cerrar todo el hogar para que no entre, entre comillas, el frío, y encima cocinan con combustibles muy básicos, leña, carbón. Entonces toda esa combustión incompleta, CO2, se queda dentro de la habitación, y por eso tantos problemas pulmonares, tantos cáncer asociados a este tipo de consumo. Y entonces, ¿cómo el gas natural podría ser enfocado a lugares donde hay mucho frío y donde existan poblaciones que puedan soportarlo? Y son realmente experiencias que nos están transmitiendo para poder saber dónde podemos utilizarlo adecuadamente. Sin embargo, también esa tranquilidad o ese aspecto emocional por tener instalaciones más seguras, que al inicio nos decían, sí, tengo temor porque me enfrento a algo que no sé qué cosa es, pero a medida que lo han ido usando y que después de mucho tiempo ellos mismos se dan cuenta que ya no hay amagos de incendio o incendios, comienzan a percibir su casa como segura. Y sobre todo, ¿para quiénes? Para los más vulnerables, los niños, los ancianos, que son los que normalmente se quedan en las casas solos. La disponibilidad, ese suministro continuo, los bienes materiales, ese valor agregado a sus viviendas y sus mayores facilidades, ese tema de estatus, de tener servicios diferenciados que todavía su vecina no lo tiene y que puede ser utilizado para
los índices de penetración. Cuando ya se tendió una tubería, ya se hizo la inversión y se conecta uno o dos. Índice de penetración muy bajo. Pero si se maneja el estatus de realmente sentirse diferente, porque ya tienes algo que no tienes tus vecinos, podría inmediatamente comenzar a conectarse sin costo adicional y tener un factor de penetración mucho más alto. En el Perú, les aseguro que no es ni el 20%, o sea, el 0.2% de penetración en las redes. El medio ambiente, tener un combustible limpio y cuidado de él. Y al final, aquí un poco les muestro el modelo académico, formal, probado, que logró ser aprobado en estos estudios. Ya algo leyeron que yo hago un estudio doctoral en España, en ESADE, y este fue un poco el modelo aprobado. Tuve que utilizar el modelo TAM, que habla de dos conceptos: la facilidad de uso percibido. O sea, dicen en resumen que cuando alguien quiere aceptar o adoptar una nueva tecnología, un nuevo combustible, que es lo que yo un poco he introducido a la literatura académica, necesita dos cosas: que esa tecnología tenga una facilidad de uso y así lo perciba el que lo adopta, y que por otro lado tenga una utilidad percibida en varios factores, ¿no? Y aquí, en el uso de la cocina, en el uso de las instalaciones, y aquí era la parte de bienestar material, que es el poder adquisitivo, o la parte económica, bajo otras literaturas, y el bienestar no material, temas de salud, temas de cuidado del medio ambiente, temas de seguridad. Sigo trabajando, aunque digamos todavía hay que seguir buscando información en lo que le decía, temas de estatus, por ejemplo, ¿no? Que es algo que también ha salido, todavía no tiene significancia, le he mostrado algunos ejemplos, pero creo que podría para ciertas poblaciones comenzar a utilizarse con bastante éxito. Sin embargo, se encontró acá una mediadora, una variable mediadora, que era el nivel socioeconómico. Bueno, no se nota. ¿Eso qué quiere decir? Algo muy sencillo. La calidad de vida va a ser percibida en forma mucho más adecuada por niveles socioeconómicos más bajos. Claro, pareciera que no es una novedad, pero académicamente esto ha sido probado, ¿no? Cuando tú vas a preguntar a niveles socioeconómicos más altos, no les interesa, no mejora mi calidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque entonces debemos preocuparnos por llevar estos sistemas de distribución a lugares que van a ser aprovechados, ¿no? Lo quiero decir quizás como en off, no voy a revelar la fuente, pero en una de las entrevistas salía, ¿no? Monterrico, acuérdense que ahí había factor de penetración bajísimo. Cuando comentábamos en la entrevista, ¿y mejoró tu calidad de vida? Bueno, sí, en algo, sí, porque ahora mi piscina tiene agua caliente todo el año. Entonces, reflexión, ¿no? Necesitamos llevar el gas natural con estos mecanismos de impactos o de subsidios cruzados y una serie de cosas a lugares como esto. Creo que hay un tema social detrás de todo esto. Y toda esta información nos debe servir de reflexión para justamente buscar mecanismos, que existen muchos. No los toco acá, pero también tuve que investigar sobre políticas energéticas y existen muchos. En muchos lugares, por ejemplo, habían estudios de precios diferenciados por niveles socioeconómicos, ¿no? O sea, subsidio al nivel socioeconómico E, D, al C un poquito menos, al B, ¿estás contando? Y al A le grabo un impuesto de repente. Unos dirán, oye, pero eso es una discriminación. No, yo no creo que los temas
de gas natural y sobre todo cuando hablamos de masificación e inclusión social, tengamos que a todos verlos por igual, ¿no? Sí, quizás en algunos factores, te veo igual en la disponibilidad, te lo pongo, te veo igual en la salud, te veo igual en el cuidado al medio ambiente, te veo igual en la seguridad, de repente igual en el estatus, porque ahora tu piscina tiene pues agua caliente todo el año, pero en poder adquisitivo puedo hacer una diferenciación. Y digo puedo, yo no soy el que voy a hacer las normas ni las políticas energéticas. Este es un estudio muy académico, pues, como le dije en un momento, mi otra vena de profesional, de investigador, pero sirve para la reflexión. Finalmente, ya para ir terminando, se llega a concluir de que una comparación de la calidad de vida de la gente con y sin gas natural muestra una definitiva mejora para aquellos que tuvieron gas natural. También se les preguntó en varias entrevistas a los no usuarios todavía, ¿no? Pero también sugieren que debido al poco conocimiento y desarrollo de este servicio, o sea, el gas natural, todavía los atributos están muy confundidos, muy interrelacionados, todavía no hay una cultura de gas natural desarrollada. Pero algo que realmente valoraban mucho era la disponibilidad, por encima inclusive que lo económico. Y entonces podría ser una clave para el desarrollo de este servicio. Entonces, primero acceso, primero disponibilidad y quizás después diferenciación, calidad de servicio y quizás ahí incluido los temas que hemos visto como bienes no materiales. Entonces, el uso del gas natural encuentra una oportunidad histórica para ser utilizado como base de políticas energéticas con rostro social en el Perú. Algo que sí se encuentra en la literatura mundial, pero con otras energías. Y aquí la evidencia empírica nos muestra, la evidencia de campo, que también podemos utilizarla. Y podríamos complementarlo con esta escalera energética. Y yo les mostré cuál era el estudio de escalera energética en el mundo. Hablaban que de queroseno y GLP se saltaban electricidad. Nadie hablaba del gas natural. Y entonces nosotros estamos creando una escalera energética de repente única, pasando del GLP al gas natural. ¿Y por qué no llegar hasta la electricidad para estos tipos de consumo? ¿Okay? No estamos hablando de iluminación solamente. Y entonces se requieren intervenciones de los gobiernos en materia de energía, porque estos tienen muchos efectos en sus poblaciones y sobre todo en la calidad de vida. Lo hago de verdad con mucha transparencia y equilibrio, pero creo que las políticas energéticas deberían tener muchos estudios como estos, pero quizás mucho más avanzados, que nos muestren realmente por dónde ir, cómo satisfacer a las poblaciones más vulnerables. Porque es cierto, hay muchas políticas, pero nadie mide académicamente y en forma rigurosa los efectos, lo que hace realmente difícil saber cuáles son las implicancias de estos proyectos. Y nos hace difícil más comparar las intervenciones del gobierno. Ya veíamos cuando empezamos la exposición que los gobiernos se preocupan primero por estos temas de seguridad energética, estos temas de disponibilidad, de generar desarrollo. Al final tratan de ver el tema de llegar a los hogares, el tema de inclusión social. Entonces, si van a haber pocas intervenciones, porque así lo dice en general la literatura, hagámosla bien, estudiémosla para ir mejorándolas.
Y eso va a significar que nosotros generemos nuestra propia definición de qué cosa es calidad de vida para estos señores que utilizan el gas natural, ¿no? ¿Y qué significa bienestar en estas familias o hogares? Bueno, acá hay nuevamente los temas, recalcamos la disponibilidad, el ahorro económico, el poder adquisitivo, la seguridad, los temas de salud, la satisfacción cívica por el cuidado al medio ambiente, con una variable muy mediadora que es el nivel socioeconómico al cual pertenezco, como grandes resultados. Entonces, las conclusiones del estudio fue: mejora la calidad de vida en los hogares, mejora los aspectos financieros en los hogares, mejora el bienestar físico, los aspectos de seguridad y salud, mejora el estatus de la familia, mejora el uso del tiempo de las personas, ya no ahorran tiempo al no tener que usar, salir a buscar combustibles, y esa percepción de contribución al medio ambiente. Hubieron contribuciones ya como resultado académicas, se generó y se creó un modelo probado que pueda evaluar el impacto del consumo de gas en los hogares. Puede ser mejorado y complementado, por supuesto, porque de eso se trata la investigación en el mundo. Alguien empieza quizás con un pequeño granito de arena y vienen otros investigadores y siguen estudiando y profundizando y mejorando. Ustedes vieron, yo les dije, tomé más de 200 estudios en el mundo que habían trabajado temas paralelos y trato de agregar un nuevo modelo. Trato de expresar algunos factores principales que perciben los hogares que utilizan el gas natural. Sin embargo, también hay contribuciones prácticas. Plantear políticas energéticas con un contenido social. Tener un instrumento para llevar a cabo estrategias nacionales en energía de acuerdo a los objetivos de desarrollo del milenio. Yo prefiero hablar, en mi línea de investigación, en estos 5 años, no me gusta hablar de pobreza, me gusta hablar de calidad de vida. Son diferentes formas de enfrentar el mismo problema quizás, con connotaciones diferentes, pero me parece que es mejor hablar mejora de la calidad de vida que ir saliendo de la pobreza, ¿no? Pero en fin, hay objetivos del milenio relacionados y creo que podríamos contribuir a eso. Existen muchas líneas de investigación futura y ojalá que mucha gente en el Perú comience a generar toda una línea base y podrían hacerse investigaciones a grupos específicos o minorías, como por ejemplo ciertos niveles económicos o ciertos estilos de vida. Nosotros somos uno de los pocos países en el mundo que tenemos una segmentación de la población por estilos de vida, lo que llaman el VALS. Arellano, un investigador muy famoso, viene desde fines de los 90 generando estos estudios de los estilos de vida. Y entonces, ¿por qué no podríamos investigar a determinados de ellos? Como por ejemplo los jubilados, que ha sido muy estudiado por Lee en lo que era Taiwán, ¿no? Y podríamos comenzar a asociar ciertos criterios que para algunos grupos va a tener mayor significación. Por eso sugerimos que se sigan explorando estas relaciones que existen entre la calidad de vida y la calidad de servicio, ¿no? Que sería el mecanismo al cual ya estamos pasando. Los usuarios ya están conectados y después que ya alguien, después de 4 o 5 años, tiene acceso, ya no le interesa la disponibilidad, comienza a trabajar en calidad de servicio. Sí, ya me olvidé que antes ahorraba una tercera parte o 2/3 de lo que pagaba. No, ahora comienzo a exigir una factura en el tiempo correcto, que si me cortan me lo reinstalen inmediatamente, de repente la calidad, que mi factura sea exacta. No me interesa si es 20 centavos o un sol más o menos, es el sentido de justicia. Y entonces comienzan a haber muchas líneas para comenzar a trabajar en calidad de servicio. Y por lo tanto deberíamos seguir investigando en creación de tesis sociales que al final contribuyan a mejorar
la calidad de vida en el Perú. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.